Fue un hombre adelantado a su época. Pintó algunas de las obras más importantes del arte occidental. Diseñó prototipos de helicóptero, el automóvil, el submarino y el tanque de guerra, además de estudiar la anatomía humana y de otros animales. Sus ideas impulsaron no solo las revoluciones republicanas y los movimientos de independencia en países como Estados Unidos, Francia y México. Rousseau establece 3 tipos de educación. ¿Tres tipos? La naturaleza, los hombres y las cosas. La educación de la naturaleza es el desenvolvimiento interno de nuestras facultades y nuestros órganos. Llama educación de los hombres al uso que aprendemos a dar a dicho desenvolvimiento o desarrollo por medio de las enseñanzas. Y educación de las cosas. Las cosas tienen educación. A la adquirida por nuestra propia experiencia sobre los objetos que nos afectan. La educación ideal surgía del equilibrio entre estos 3 tipos de educación. Rousseau, no sé si amarte o odiarte. Fue un pedagogo suizo, uno de los primeros pensadores en el sentido moderno del término. Pues ya había pedagogos desde esa época, como los griegos. Él, Pestasoli, fue reformador de la pedagogía tradicional y dirigió su labor hacia la educación popular. En Burgdorf, Pestasoli comienza a trabajar como maestro en la escuela pública y en 1800 funda su primera institución privada en el castillo de esta ciudad. En 1801, Pestasoli expuso sus ideas en torno a la educación en el libro Cómo Gertrudis enseña a sus hijos. Su método partió de lo más sencillo a lo más difícil: observación, concientización, discurso. Observación, concientización, discurso. Con Pestasoli, la pedagogía comienza a ver al niño de una manera diferente. Lo sitúa en una verdadera relación con la naturaleza y con la cultura. Fue un pedagogo alemán, el cual es mundialmente conocido por la creación de la educación preescolar y el concepto de jardín de infancia. Tuvo una gran repercusión de Pestasoli, ya que trabajó con él y gracias a ese trabajo descubrió que lo que verdaderamente le apasionaba era la educación. Froebel fue uno de los primeros educadores en hacer hincapié en la importancia que tienen los juegos, juguetes y las actividades lúdicas. Para Froebel, la educación comienza en la niñez, y de ahí la importancia del juego, ya que gracias a ello, el niño es capaz de introducirse en el mundo de la cultura, la sociedad, la creatividad y el servicio a los demás. El papel de docente para Froebel es el de un guía experimentado y a la vez el de un amigo, siendo así no solo un guía en el proceso de la educación, sino dejando libertad al niño para actuar aun cuando la actividad ha sido propuesta por el docente. Filósofo nacido en Burlington, Vermont, Estados Unidos. Es llamado por muchos el padre de la educación renovada. Concibió la escuela como un espacio de producción y reflexión de experiencias relevantes de la vida social, que permite el desarrollo de una ciudadanía plena. El método experimental de su pedagogía se basa en la educación de la destreza individual,
de la iniciativa y del espíritu de empresa en detrimento de la adquisición de conocimientos científicos. Para Dewey, la educación es una constante reorganización o reconstrucción de experiencias. A partir de esto, su principal preocupación fue poder desarrollar una educación que pudiera unir la tradicional separación entre la mente y el cuerpo, entre la teoría y la práctica, o entre el pensamiento y la acción. La propuesta metodológica de Dewey consta de 5 fases: consideración de alguna experiencia actual y real del niño, identificación de algún problema o dificultad, inspección de datos disponibles, formulación de la hipótesis de solución y finalmente la comprobación de dicha hipótesis. Nació en Gars, una villa al sur de Francia. Fue profesor primario desde los 24 años, en una pequeña escuela rural en la aldea Bas-sur-Loup, en los Alpes Marítimos. Freinet generó cambios en las relaciones profesor-alumno, escuela y saber, animado por la idea de ofrecer un papel activo a los niños y niñas en plano escolar. Él realizó una acción educativa en la que la teoría y la práctica no se oponían, sino que una no podía desarrollarse sin la otra. Para Freinet, la posibilidad de educar dentro de la dignidad dependía del respeto a los niños y niñas, ya que esta era una de las principales condiciones para la renovación de la escuela. Y, de este modo, alumnos y alumnas respetarían a sus profesores. La experiencia fue una de las técnicas desarrolladas por Freinet. Otro aspecto a destacar de la pedagogía freinetiana tiene relación con la libre expresión, la cual es la manifestación de la vida. Freinet defendió la individualización del trabajo. Los niños y niñas nunca tienen las mismas necesidades y aptitudes, y es absurdo pretender que todas avancen al mismo ritmo. En una comunidad cooperativa, por cierto, la atención a las diferencias individuales es de suma importancia desde el punto de vista pedagógico y humano. Entonces, por medio de recursos apropiados, como por ejemplo ficheros, planes de trabajo, cuadernos autocorrectivo y nuevas tecnologías, cada niño y niña puede progresar a su ritmo según sus necesidades.